días con todos. Como dice el doctor Díaz, mi nombre es Carlos Valencia Mesías. En esta oportunidad, bueno, agradeciendo previamente, ¿no?, la gentil invitación de la institución Udapolis para con nuestras clases. Y bueno, en esta oportunidad se me ha dado la temática, ¿no?, de lo que sería el tema del registro de procedimientos de selección en el SEAS. Un aspecto muy importante, también de connotación también operativa, e incluso diría yo con ciertos negativos vinculados a lo que es el uso de tecnologías de información. El CAC, ¿no?, que es el Sistema Electrónico de Contrataciones, bueno, de manera de preámbulo, es un sistema muy grande en el sentido de que abarca diversos procedimientos justamente que se registran en este sistema. Asimismo, también grande porque involucra la participación de diversos actores, tanto del sector público como del sector privado, en este caso los postores, los proveedores, que registran información, que van a consultar información, y también un gran número de entidades, no solamente las entidades que van a justamente registrar sus procedimientos de selección en esta plataforma, sino también un nivel de interacción muy complejo y también en tiempo real con otras entidades respecto de las cuales se requiere compartir diversa información que va a ser de utilidad a efectos de lo que es la evaluación de estos procedimientos. Estamos hablando, por ejemplo, de entidades como SUNAT, como el Instituto de Economía y Finanzas, así como también el RENIEC, Instituto de Verificación de Datos. En tercer lugar, bueno, se hace también, se considera un gran sistema, también por el lado de lo que son los problemas que presenta en la práctica, ¿no? No es un sistema obviamente perfecto, un sistema que ha pasado por bastantes versiones, ediciones, y que de hecho, el día a día, sobre todo los que trabajamos con ese sistema en el ámbito profesional o también sobre las privadas, se darán cuenta de que el sistema presenta muchas dificultades en cuanto a errores, en cuanto a temas técnicos que en el día se pueden resolver, pero que obviamente pueden generar muchas complicaciones en lo que es el desarrollo de los procedimientos, o también un tema ya más sencillo, pues, son las frustraciones de cara a lo que es el seguimiento de los procedimientos de selección en dicho sistema. Pero ante todo es un sistema del cual nosotros nos vemos, se puede decir, compelidos o llegamos a utilizar, respecto del cual también, tanto entidades como operadores privados, tenemos también que, se puede decir, adaptarnos. Como les decía, involucra también un componente de adecuación, un componente también tecnológico, que requiere que nosotros estemos, como se dice también, a la vanguardia de lo que son el desarrollo de estos procedimientos, ¿no? Incluso en muchos casos hay que conocer, digamos, diversos tips para poder utilizar o aprovechar los beneficios que tiene este sistema, sistema electrónico de contratación, ¿no? Entonces, dicho ello, pero más o menos por manera de preámbulo, vamos a enfocar justamente este módulo en lo que sería el registro de procedimientos de cara a lo que llamaríamos las entidades, ¿no? Cómo que las entidades proceden con este registro. Y para ello vamos a enseñar, vamos a explicar cuál es el logro de aprendizaje o los objetivos de aprendizaje. El principal logro que se busca a través de esta sesión es que justamente ustedes, estimados alumnos, aprendan a navegar eficientemente por la plataforma. Pues aquí lo relacionamos con lo que se comentaba al inicio. Esto va a suponer un tema de utilización de herramientas tecnológicas, un tema también de hasta la propia versión, digamos, del sistema de Internet que se puedan tener, o también en tomar mucha atención a cómo es que se aprecia la plataforma del sistema. También entender los requisitos legales y técnicos para documentar los procedimientos de selección. Es decir, eso también comprende, dada también la perspectiva multidisciplinaria de esta sesión, que podamos conocer básicamente qué es lo que dispone la norma de contrataciones sobre lo que se hace con el sistema, sobre la utilización de ese sistema o ciertas obligaciones de cara a los principales actores que participan en el sistema, ¿no? Y también para documentar los procedimientos de selección, vamos a hacer una división bien concreta de los tipos de procedimientos que se pueden registrar. Tenemos de relaciones públicas, subasta inversa, etc., ¿no? Y también, como tercer logro de aprendizaje, es el tema de la adquisición de habilidades prácticas, eso es muy importante, para gestionar la información de manera efectiva en el SEAS. Es decir, tratar, como les decía, de aprovechar al máximo todas las ventajas, incluso también desventajas que tiene el sistema.
para que en el desarrollo práctico justamente del uso de este sistema puedan tener, digamos, una mayor facilidad para poder enfrentar el mismo. Entonces, esos tres logros son los que, digamos, debemos quedarnos a efectos de la presente sesión. Vamos a continuar con lo que sería justamente el registro, ¿no?, de actos preparatorios y convocatorias de los procedimientos o de selección, ya para, digamos, a lo que sería la temática particular. Y para ello tenemos que hacer justamente una explicación breve de lo que es el SEAS, el Sistema Electrónico de Contratación, ¿no? Justamente este es un sistema, un instrumento que se utiliza a nivel de contrataciones como parte, como señala la lámina, de una entidad pública o un órgano de control, donde se registra y visualiza información sobre los procedimientos de selección contemplados en la ley de contrataciones. Es decir, lo que dispone la ley de contrataciones sobre los procedimientos de selección que se llevan a cabo por parte de tanto de las entidades públicas como los órganos de control son registrados y visualizados en tiempo real en este sistema, en esta plataforma. No puede haber, digamos, entidad sujeta a régimen de contrataciones que se vea excepta, ¿no?, exceptuada de esta disposición o de esta obligación de registro y obviamente de transparentar esta información a las otras entidades con las que interactúa cada entidad que registra sus procedimientos, como también con los operadores privados, obviamente, que van a participar y van a tener que hacer información para poderse postular a cada procedimiento de selección, ¿no? En cuanto a su contenido, ¿no?, esta información es muy variada, como es un gran sistema, dado que abarca licitaciones públicas, concursos públicos, certificaciones certificadas, comparaciones de precios, subvención electrónica, relaciones directas, entre otros tipos de contratación. Una lista abierta. Obviamente, cada tipo de procedimiento va a tener sus particularidades en cuanto a su visualización y en cuanto también a la forma en cómo se va a registrar cada uno de ellos en este sistema, ¿no? Entonces, el se hace, como se señala, es el medio oficial que permite el intercambio de información y difusión sobre las contrataciones del Estado, así como también la realización de transacciones electrónicas. Y este punto es muy importante. Cuando hablamos de transacciones electrónicas, es justamente esta labor, o sea, esta actividad de comunicación en tiempo real entre los participantes. Es decir, los participantes van a poder apreciar no solo las ofertas que, como de ejemplo, presentan, sino también que pueden presentar otros postores, o el tema, por ejemplo, en la formulación de consultas, o el tema también respecto a otra información, ya sea de los actos preparatorios o de los ya procedimientos de selección en sí, que van a estar disponibles, que eso va a permitir que ellos, cada uno de ellos se entere, ¿no?, temporal nuevamente, sobre las características de estos procedimientos. Y eso implica que ya no va a haber una especie de dilación entre la información que presenta un operador, o como se hacía antes, la información que presenta, ¿no?, un postor, y las noticias que pueda llevarse o pueda conocer con posibilidad de esa información que haya podido transmitir o de la cual haya podido entrar. Lo que se busca justamente es mayor eficiencia, mayor efectividad y también una mayor interacción entre todos los involucrados en el procedimiento de selección. Entonces, eso es una característica muy importante que tiene este sistema, ¿no? Y bueno, aquí se habla justamente de transacciones electrónicas, tales como procedimientos de selección electrónicos y el catálogo electrónico de acuerdo marco, que también es un componente muy particular. Pues el CAC es, como decía, un sistema muy, muy complejo, muy grande y que de hecho es importante conocer, sobre todo por todos los que nos dedicamos a la labor justamente de lo que es con relaciones con el Estado. Pues quizás a modo resumen la importancia y lo que consiste el CAC como plataforma electrónica de caso del OSI. Ahora, esta información que se registra y se hace en materia de los procedimientos de selección la podemos dividir en dos grandes grupos. En primer lugar, lo que son los actos preparatorios. Aquellos actos, el número dice previos, lo que van a permitir formular y tener todo listo respecto a un procedimiento de selección en particular, ¿no? Pues, y a modo de resumen, digamos que estos actos preparatorios van a definir cómo es que ese procedimiento de selección va a estar formado. Y eso comprende, pues, diversos actos concretos, ya sea la propia plan anual de contrataciones, que forma cada entidad, así como también, por ejemplo, lo que son los famosos SP, los créditos de significación presupuestaria, que obviamente tienen que también estar a la mano al momento en que se formulan estos planes anuales de contratación, así como también otros requisitos ya más específicos que están en la normativa respecto justamente a los preparatorios. Entonces,
se contiene el registro de las expresiones de interés, expedientes de selección, los cronogramas, que también son importantes, en el caso del comité encargado de llevar a cabo la contratación, y el registro de las bases en solución, digamos, primigenia y también con posterioridad, conforme vaya modificando su contenido, producto de las consultas, dudas que formulen, ¿no? Los participantes, los proveedores de cada procedimiento de selección. Entonces, este es un grupo muy importante y obviamente necesario para lo que sería el otro grupo que hará el registro de información respecto de lo que son los procedimientos de selección. Como aquí bien se señala, nos corresponde a la fase de selección, ¿no? Este procedimiento incluye diversas etapas, empezando obviamente con la convocatoria, luego pasando a lo que es el registro de participantes y de proveedores, formulación y solución de consultas, como les comentaba, respecto del procedimiento, en particular respecto a lo que es las propias bases, la formulación y observación de observaciones, que es otro ítem distinto, así como también la integración de las bases, presentación de propuestas, la calificación y evaluación de esas propuestas que formulan, ¿no?, los proveedores y el otorgamiento de la buena práctica, que también es otro componente muy importante de lo que es el procedimiento como tal, ¿no? Pues esto es lo central. ¿Ven cómo se divide o podemos dividir esta información que se va a registrar o va a formar parte, o se va a poder visualizar en este sistema? Tenemos también, para poder comprender, digamos, cómo es que ha ido evolucionando el uso del SEACE como sistema, como plataforma, esas versiones que han incluido el mismo, ¿no? Entonces tenemos, por un lado, bueno, el SEACE en su versión 2, en su versión 2 y su versión 1. Entonces, viendo lo que es la versión 2, como señala ahí, este SEACE versión punto 2 contiene información hasta el año 2015. Incluye procedimientos de selección, procedimientos especiales, contrataciones y regímenes legales de contratación, excluidos del ámbito de aplicación sujeto a esta supervisión, que en general comprende todos los literales, el D, E, F y G del artículo 5.1 de la ley 325, ¿no? Entonces acá hablamos de información hasta el año 2015, como segundo grupo, llamémoslo así. En el caso del SEACE, en la versión 1, contiene información del año 2004, que son las etapas, digamos, primigenias con el sistema que funcionar, a enero 2009, y abarca únicamente los procedimientos de selección. Entonces, esos son, digamos, cómo se dividen los registros históricos que se han hecho en el caso del SEAS. Obviamente ya contamos con la versión 3.0, entonces, pero es bueno también saber, conocer, básicamente, qué información se tenía registrado antes de que tuviésemos esta última versión, para también comprender, en caso nosotros queramos averiguar, ¿no? Más o menos qué procedimiento de selección o qué tipos de documentación en particular queremos encontrar, la información sobre cada versión, para poder comprender su evolución y también eh, cómo fue que se dividió esta información en un marco ya más de carácter, como les digo, tecnológico, operativo, más allá de lo que disponga la propia norma. Entonces, acá tenemos bueno, en el caso de OCE, la versión actualizada, la versión 1.5, que era hasta el, bueno, 17 de julio de 2023, un manual para entidades, donde se señala justamente cómo es que se debe registrar la información sobre actos preparatorios, el primer grupo que habíamos comentado. Tenemos un manual donde se explica de manera muy sencilla cómo se puede, o cómo se debe registrar, perdón, la información de los actos preparatorios en el SEAS. Esta versión ha pasado por varias modificaciones y en el caso, bueno, de la mía, se ha podido hacer una actualización hasta el 17 de julio de este año. Ahora, respecto justamente al tema del SEACE, como les decía al inicio de esta presentación, el registro de información en el SEACE es de carácter obligatorio. Es decir, no es que cualquier entidad puede decir, no, yo no quiero registrar mi información en el SEACE, yo voy a utilizar otra manera de publicidad o de interacción entre yo entidad con los proveedores o también con otras entidades. No, la propia norma de contrataciones establece una obligación justamente de la entidad de registrar y dentro de los plazos establecidos, porque para poner el plazo, información justamente tanto respecto a los actos preparatorios como también a los procedimientos de selección en particular. Pues el artículo 25 es y vital, lo señala de manera clarísima.
entidades están obligadas a registrar información sobre su plan anual, sobre las actuaciones preparatorias, los procedimientos de selección, los contratos también, una vez que ya se adjudica la buena pro y se suscriben los contratos con el proveedor ganador, y también los actos respecto a la ejecución contrato, ¿no? Así como todos los actos que también requieran ser publicados. Entonces, es decir, aquí la norma abre, digamos, el espectro incluso aún más. Por eso le decía que contiene esta plataforma una enorme cantidad de datos, de información respecto a los procedimientos de selección, ¿no? Incluso también hace referencia justamente al propio reglamento de la ley de contrataciones que va a delimitar ya aspectos mucho más específicos sobre qué información se debe registrar y también directivas que emite el OCE al respecto. Entonces, digamos que hay un compartimento legal normativo muy claro respecto a la obligación que tienen las entidades de registrar información, cómo es que se va o cómo se debería registrar esa información en esa plataforma. Y por lo tanto, no es posible, digamos, eh, exceptuarse de este ámbito de aplicación, dado que es una protección imperativa, ¿no? Luego el 25.2 señala que las entidades registran en el SEACE las contrataciones correspondientes a los supuestos excluidos del ámbito de aplicación de la ley, sujetos a supervisión de los. Es decir, cuando hablamos de contrataciones que incluso estén exceptuadas del ámbito de aplicación de la ley de contrataciones, hay una obligación también de hacer un registro de las mismas, ¿no? Si conocen sujetos a la supervisión del OCE y aquellas contrataciones también que no se encuentren sujetos al ámbito de aplicación conforme el ámbito de la directiva. Entonces, como les decía, prácticamente la normativa de contrataciones busca que no haya ningún vacío, ningún supuesto excluido respecto al registro de contrataciones sobre supuestos excluidos, pero sobre supuestos en general, los que están comprendidos dentro del ámbito de aplicación de la ley, como también aquellos que no lo están, ¿no? Porque lo que se busca es justamente tener una información lo suficientemente ordenada, clara, transparente, ¿no? Y que se pueda interrelacionar de cara a los participantes, ¿no? De estos procedimientos de selección. Por lo tanto, lo que tengo que es no excluir en principio, ningún tipo de información respecto a la contratación. Y por último, el 25.3, que señala que las demás contrataciones a las que se refiere el 25.2 se sujetan a los lineamientos y precisiones funcionales y técnicas para su uso en SEACE o a los documentos que ellos emiten al respecto. Entonces, esto ya, digamos, es ya algo más concreto en cuanto a qué requisitos se deben tomar en cuenta al momento en que se deba utilizar el SEACE para registrar esos tipos de contrataciones que estarían excluidos por el ámbito de aplicación de la ley. Y eso implica un tema, como se señala, ¿no?, de precisiones funcionales y técnicas, aparte parte operativa, como tener una parte ya referida a lo que es el tema del soporte material, los documentos que van a ser registrados. Y para eso el OCE también emite instrucciones específicas para ello. Entonces, el artículo 25, como les decía, creo que deja por sentado cómo es que las entidades tienen definitivamente que registrar la información que se hace. Ahora, producto justamente de la lectura de ese artículo, tenemos estas pequeñas ideas fuertes. La primera, como señalaba, es que las entidades están obligadas sí o sí a registrar la información sobre los procedimientos de selección en todos conjuntos. Y tiene hincapié, como les mencionaba, que tiene que ser dentro de los procesos establecidos bajo responsabilidad. Porque justamente no basta con que a nivel de la entidad se pueda hacer esta correcta planificación, ¿no?, de lo que serían los actos preparatorios, lo que también implicaría una formulación del procedimiento de selección que en el papel pueda quedar muy bien, que pueda estar todo correcto, aprobado por los órganos, unidades orgánicas correspondientes, sino que se tiene que dar un paso más allá, que se implica justamente que toda esa información pueda estar disponible para las propias entidades como también para los privados. Entonces, por eso es que se colocan plazos para que las entidades puedan recibir esa información y obviamente se parte también del presupuesto de estas entidades para poder contar con este registro de manera adecuada y eficiente, tienen que saber utilizar este sistema, esta plataforma. Entonces, eso es muy importante. Entonces, bueno, este es un resumen de qué información es la que se debe registrar. Creo que aquí la información que más, o de la que se nace el tema de registro, justamente es el plan anual de contrataciones, porque contiene todo el conjunto de procedimientos que la entidad va a ejecutar, va a contratar, a planificar, etc., ¿no?
las acciones preparatorias, los procedimientos de selección, los contratos y su ejecución, y todos aquellos actos que quieran ser publicados. Pues, es básicamente todo el conjunto del procedimiento de selección como tal. Entonces, quédese con esa idea, pues, ¿no? En segundo lugar, ¿no? Todos los actos realizados a través del SEACE durante los procedimientos de selección, ¿no? Incluidos los realizados por el OCE en el ejercicio de sus funciones, se tienen identificados el mismo día de su publicación. Esto ya viene como un tema referido a las interacciones o cómo es que se va a entender el tema de notificaciones en el ámbito administrativo, en el ámbito legal, respecto a los administrados, ¿no? Y acá partimos justamente de una especie de presunción. Todos los actos, tendría que son, no presunción que no entiendan en contrario, todos los actos que realicen el SEACE, así como también los que realice el OCE, van a estar notificados el mismo día que se publiquen en esa plataforma. Entonces, eso y también de cara a los administrados, implica también una labor de, digamos, de revisión constante, ¿no? Del SEACE, esta plataforma, una labor de diligencia, porque ellos, los administradores no pueden decir, no, yo he sido notificado, no sé si el comunicado, por ejemplo, del OCE, respecto a respecto referido a la plataforma, fue realizado el día de hoy, 16 de diciembre, y yo recién entré al SEACE el día 18, y por lo tanto yo me doy por notificado ese día sobre esa comunicación. No. Y a partir del supuesto de que esas notificaciones vienen realizadas el mismo día de su publicación, ¿no? Entonces, eso también es algo importantísimo en lo que sería el desarrollo, como les decía, de estas interacciones que van a haber entre todos los participantes de los procedimientos de selección a nivel del SEARS. En segundo lugar, querido tener la notificación, se señala que las notificaciones que se hacen a través del SEARS prevalecen sobre cualquier medio que sea utilizado adicionalmente. Es decir, la norma no excluye, digamos, que puedan haber otras formas de comunicación en relación con los procedimientos que se desarrollen, entidades y privados, y que se registren en el sistema SEACE, pero lo que sí señala de manera clara es que estas notificaciones van a tener prevalencia, van a primar respecto a los otros medios que se puedan utilizar, llamémosle notificaciones o comunicaciones, ¿no? Físicas, o incluso también por otros medios electrónicos, como pueden ser, ¿no? Correo electrónico, entre otros. Digamos que ahí la prioridad la va a tener se hace, incluso, y eso va a tener un impacto, como les decía, en lo que es el tema de la contabilización de plazo, o también simplemente un tema referido a toma de conocimiento, de diligencia, ¿no? Entonces, eso también es algo sumamente importante. En tercer lugar, ¿no? Y eso ya va de cara a lo que es el tema de responsabilidad, ¿no? La responsabilidad de quienes intervienen en el procedimiento, hablamos de todos los actores públicos y privados, el permanente seguimiento de este procedimiento a través se hace. Y no podemos, digamos, partir de una idea de que no, yo voy a revisar en la plataforma simplemente cuando reciba noticias sobre cualquier notificación o sobre cualquier novedad respecto al procedimiento del cual yo estoy participando. Tiene que haber una, por ejemplo, labor de seguimiento de ese procedimiento por parte de todos los sectores involucrados, ¿no? También, todo lo que ocurra respecto a los procedimientos de selección, ya sean los actos preparatorios, ya sean los procedimientos como tal, o cualquier otra información que se hace, debe ser registrada a través de esa. Eso ya creo que quedó más claro de lo que hemos podido revisar en la parte normativa, ¿no? Y por último, y no menos importante, tenemos el tema de la responsabilidad respecto de la información que se suba, donde se señala que el participante es único responsable de la información que suba, pero que dice en el SEACE. Y esto también genera una especie de exigencia, ¿no? Respecto a tener el mayor cuidado posible en relación con la información que puedan subir. Llamémosle, por ejemplo, ¿no? Una información que presenta su oferta técnica en su parte económica, datos que deben estar lo más claros posible, lo más correctos posibles, eh, hasta simples errores de carácter quizás médico, el médico pueden ser incluso vitales en relación con eh, cuál va a ser el grado de implicancia que va a tener esta información errónea en el desarrollo del procedimiento y también en la verificación de la diligencia que tuvo este participante al momento de subir su información. Digamos que esa información que registre va a ser básicamente como su declaración de voluntad de que lo que dice en ese documento es verdad y ya no lo va a cambiar, como no lo debería. Por lo tanto, lo
que se busca en resumen, lo que se menciona en esta lámina es eso, que todos los participantes de esos procedimientos de selección que se registran en el sistema electrónico de contrataciones deben tener la mayor diligencia posible, no solo para el registro de esa información, sino también para el seguimiento de cualquier tipo de información que se desarrolle a lo largo de las actividades preparatorias o también el procedimiento de selección como tal. Por eso les decía que es algo eh, que quizás puede diferenciarse de otros sistemas o plataformas electrónicas donde ese rol de, por ejemplo, los administrados es un poco más eh, digamos, flexible o incluso diría pasivo, ¿no? Aquí lo que se busca es un mayor dinamismo por parte de los administrados que interactúan a través de esa plataforma. Dado que esto va a implicar o tiene implicancia no solamente un tema de presupuesto que va a ser utilizado por el Estado para la ejecución de obras, servicios, eh, de bienes, pero también porque esto implica un tema también de, digamos así, reputación, tanto de los proveedores que van a participar como de la propia entidad que va a registrar su información en esta plataforma. Y porque también en muchos casos esa información que se suba puede denotar, puede dar indicios de posibles irregularidades, no solamente en la información que se suba, sino también en posibles irregularidades de carácter administrativo, de carácter legal, penal, etc. Es por eso es muy importante tomar todo eso en cuenta. Tenemos también el tema del alineamiento y cómo es que él se hace, señala, como un sistema electrónico permite el intercambio de información y difusión sobre las conexiones con el Estado y la realización de transacciones electrónicas. Tenemos el tema, como les decía, de una interacción en tiempo real y el tema de publicidad, ¿no? Transparente las operaciones declaradas por las entidades públicas durante el procedimiento de contratación que realiza. Digamos que es una especie de aplicación al máximo del principio de publicidad, ¿no? Donde, digamos, en principio no hay nada aquí que debería estar oculto o escondido, al contrario, se debe garantizar la mayor cantidad de transparencia posible, porque eso va a permitir que todos los involucrados puedan también, no solamente en el caso de los procedimientos respecto a las bases, por ejemplo, no formular consultas o observaciones, sino también respecto a quizás ciertas actuaciones que se realicen respecto a otra información que se suba en el CAC y que pueda ser evaluada, analizada, criticada por los participantes de estos procedimientos. Como les decía al inicio también de esta sesión, ¿no? Hasta problemas justamente técnicos que puedan suscitarse desarrollo, de seguimiento de los procedimientos, puede también generar un tema obviamente válido, ¿no? De cuestionamientos que se puedan hacer. Y eso parte de la premisa de que al ser esta información transparentada, aporta, y también las actuaciones de las entidades eh, claramente publicitadas en el uso de esta plataforma, pueden estar sujetas a escrutinio. Entonces, eso es lo que se hace como sistema permite, no solamente un tema de intercambio de información o de transacciones electrónicas, sino también un tema, ¿no? de como críticas pues, de principios constructivos, ¿no? Por parte de todos los actores que están involucrados. También, respecto al tema del certificado, se hace. Es un certificado que se puede obtener una vez que se registran, ¿no? Los participantes en este procedimiento. El certificado se hace de carácter personal e intransferible. Es decir, no puede este certificado, eh, como se dice, entregarse a otra persona, ¿no? Un tema de representación, ¿no? O sin decir, no, este certificado, yo puedo ser un usuario que trabajó para la entidad A y luego voy a trabajar en la entidad B y como no di de baja mi información se hace de esa entidad A, ya puedo automáticamente crear otro usuario perfil en esa entidad B, ¿no? Siempre es un certificado personal intransferible y único. Entonces, no puede haber este tipo, digamos, de situaciones en las que se pueda demostrar que ese certificado pueda ser referido o pueda ser utilizado por más de una persona, como le términos objetivos, ¿no? En tercer lugar, se recomienda que el usuario que ingrese al sistema utilizando su certificado se hace acceda únicamente a una sesión y no se la presente en el usuario validador. Esto justamente para garantizar las características de personalísimo y transferible del certificado y también para evitar posibles problemas de carácter técnico al momento de utilizar esta plataforma. Eso es una recomendación o lineamiento que es muy importante tomar en cuenta para la utilización de ese certificado SEAS.
Bueno, dice, para una adecuada operatividad, se recomienda liberar la memoria caché, entonces también, ¿no? Como les decía, tecnológico, utilizando las teclas control más F5 de su computador, para, digamos, no tener complicaciones al momento de registrar tu información o de simplemente hacer un correcto seguimiento, ¿no? Las ofertas y lances que se presenten en los procedimientos de selección también deben ser montos reales y consistentes con los precios de mercado. Y eso tiene que ver con el tema de esta correcta diligencia, verificación, en este caso por parte de los postores, de la información que estén subiendo a la plataforma. Como decía, tiene que tratarse de montos que guarden cierta correlación con lo que en el mercado se suele ofertar, se suele presentar como ofertas y lances en estos procedimientos de selección. No podemos decir, estar tratando de hacer experimentos, sino que tiene que haber ahí un tema también de lógica y también de conocimiento previo, digamos, de cómo funciona el mercado en relación con cada tipo de actividad, bien, servicio que se brinde, que se busque brindar en materia de coordinación con el Estado. Luego, durante el periodo de lances, debe hacerse uso apropiado de la opción de deshacer, utilizando en los casos que resulte estrictamente necesario. Esto tiene que ver con un tema de, no digamos, abusar tampoco de lo que son las herramientas tecnológicas que están a disposición de los proveedores, ¿no? Y esto en el caso del press de lance, porque allí puede haber justamente un tema muy delicado de justamente de información que se va a declarar en el tema de los lances, ¿no? Por lo tanto, se dice que debe utilizarse únicamente en los casos en que sea estrictamente necesario, no como una regla general, sino casos excepcionales y que estén debidamente, digamos, justificados, ¿no? Entonces, esos son lineamientos generales que se deben tomar en cuenta respecto al uso de la plataforma, respecto a si se hace, y también ya aspectos complementarios de carácter tecnológico operativo para el uso de esta plataforma. Entonces, como les decía, eh, es un tema que involucra el uso correcto de también de las nuevas tecnologías para poder aprovechar al máximo esta plataforma. Tenemos más lineamientos que ya tienen que ver ahora con el tema documental, ¿no? Eso también es muy importante que parezca a veces quizás no tan relevante. El límite de máximo de capacidad para subir información. Muchas veces en la experiencia, ¿no? Prácticamente topado, ¿no? Topados en los cuales varios proveedores, ¿no? Quizás que recién empiezan a utilizar esta plataforma, se ven sorprendidos al momento de subir esa información, porque obviamente es bastante información y muchas veces quizás por un tema de que consideran de que quizás el espacio para subir información es ilimitado, eh, no toman en cuenta este límite. Y ya cuando están por subir esa información, recién se dan cuenta de que había un tope máximo. Obviamente tienen que apresurarse para poder hacer un tema de comprimir la información y todo. Entonces, yo creo que sabiendo de antemano este tema de este límite, uno puede, digamos, prepararse como una especie de tip para poder tomar en cuenta ello y preparar su información de manera correcta, no solamente en cuanto al contenido de la información, sino también, en este caso, algo tan sencillo como el peso de la información, ¿no? En segundo lugar, un tema también vinculado a la conectividad, como señala, ¿no? Para mantener una conectividad adecuada en el CAC se debe contar con las siguientes características técnicas y consideraciones mínimas, ¿no? Como pueden ver, son aspectos ya que incluso van más allá de lo que es el tema de la presentación de información o registro de información, sino también un tema ya más operativo, ¿no? Una computadora con memoria RAM de 4 gigas, un procesador en Intercore i3 equivalente, una tarjeta de red de Ethernet de 100 megabits por segundo, los navegadores por Internet, creo que los que creo que son más efectivos son el Chrome y el Firefox, ¿no? Un Explorer 7.0 superior y eliminar levemente los archivos temporales del navegador de Internet que utilizará, de manera memoria caché que se conectará. Entonces, esto es muy importante porque va a permitir que los usuarios no tengan dificultades al momento de poder subir su información o algo tan sencillo como mantener la conectividad en esta plataforma. Como decía, en muchos casos, eh, varios usuarios, varios administrados se frustran, ¿no? Por decir, ¿por qué se le va la conexión? ¿O por qué estaba subiendo esta información y justo en ese momento me sale con un error? No entiendo qué está pasando. Y por algo tan sencillo, justamente como las características de la computadora, hacen que estas situaciones se produzcan. Y de otro lado, también el tema del Internet, el tema del ancho de banda.
ejemplo, unos megabytes por segundo por computador, de preferencia de línea dedicada, y en caso del uso de Wi-Fi, verificar que el Internet no sea compartido con otros usuarios, justamente para que no se sobrecargue, ¿no? El uso de la red. En caso sea compartido, porque también puede pasar y uno no puede evitarlo, verificar que los usuarios no descarguen información pesada o que visualicen contenido multimedia, tanto imágenes, videos, porque eso ralentiza justamente el Internet y tiene también un impacto con lo que es el tema de la conectividad. Entonces, aquí lo que se busca, que se preste atención o que tenga cuidado es respecto al propio equipo que se está utilizando, así como también al sistema de Internet que se está utilizando, porque son aspectos, sí, operativos, técnicos, puros y duros, pero que no están, pero yo, correctamente verificados, van a generar problemas en lo que es el registro de información en el SEAS. Por más que no tenga, como les decía, toda esa información completa, por más que el procedimiento haya estado subido correctamente, la convocatoria esté lista, van a generar muchas dificultades y eso puede frustrar incluso el tema de la sola participación de este proveedor o los administrados en los procedimientos de selección. Es como digamos, he dicho, más vale prevenir que lamentar. Otros lineamientos también tienen que ver nuevamente con el registro de información y señala que la información que se registra por parte de los proveedores del Estado o de los usuarios tiene carácter de declaración jurada. Como les decía, no es un tema de que, bueno, yo subí esa información y por error me equivoqué en esta cifra, o por error, no sé, consigné mal el nombre de mi representante legal, o no coloqué todo el detalle que yo pensaba señalar en mi oferta técnica, en mi oferta económica. No es así. La información que uno sube al CAC ya tiene carácter de declaración jurada y eso en temas legales supone, digamos así, un tema de responsabilidad, porque se va a, digamos, suponer que si el usuario, el proveedor, no señala posteriormente de que esa información no era como la había registrado originalmente, está justamente cometiendo que está con una irregularidad, está presumiendo, se debe presumir una irregularidad porque se entiende que esa información que había presentado tenía ese carácter de declaración jurada. Y eso va a conllevar justamente las investigaciones correspondientes y en ese caso también a la determinación de responsabilidad. Por lo tanto, tiene que haber mucho cuidado de los proveedores de los flujos de información que se va a registrar. Tienen que verificar, lo digo, como mínimo 2 o 3 veces la información que van a subir antes que la registren en el SEAS, ¿no? También, se recuerda que los usuarios del SEAS deben abstenerse de realizar actos que atenten contra el sitio web. Esto, digo, es algo también hasta que uno parecería, digamos, de película. O sea, acciones irregulares en el uso de la plataforma o de afectar a la plataforma, ¿no? O que de alguna manera puedan dañar, inutilizar, sobrecargar, deteriorar, impedir o limitar la utilización de todas algunas de sus funcionalidades. Y eso es muy importante por dos razones. No solamente por un tema de, digamos, del cuidado que debe haber de la plataforma de cara al procedimiento de selección específico en el cual esté participando un usuario determinado, y pues bueno, eso es algo obviamente irregular, de mala fe, sino porque también este actuar regular respecto al sitio web, respecto a las funcionalidades del sistema, también supone una afectación a todos los participantes de este sistema. O sea, damos referencia a otros usuarios, los proveedores que están participando en otros procedimientos de selección del SEACE y por ese tipo de actuaciones se genera que la plataforma, digamos, se congele, no funcione en su totalidad o algunas de sus funcionalidades fallan. Entonces, involucra también una afectación de carácter, llamémoslo así, colectivo. Entonces, por eso es que, a modo de recomendación, o también incluso a modo de un poco más de exhortación, se le pide a los usuarios que eviten realizar este tipo de actos, ¿no? Porque van a afectar, digamos, toda la cadena de interacciones y de utilización del sistema SEARS. Si uno no lo quiere ver solamente desde la perspectiva individual del usuario que quiso utilizar, se hace, digamos, con fines ilícitos o que buscó alterar el uso de esta página. Y por eso, en caso se detecte el uso individuo y se hace por parte de una persona natural o jurídica, obviamente esto va a conllevar las responsabilidades correspondientes. Y para eso la normativa del OCE pues, regula, ¿no?, diversos supuestos de responsabilidad por un uso indebido del SEAS. Entonces, eso también es bueno tomarlo en cuenta. Se dan cuenta, acá no hemos visto la parte, digamos, que CIRE
de la plataforma o del registro de información, si no estamos viendo aspectos operativos o aspectos simplemente ya hasta diríamos éticos, que es necesario tomar en cuenta para tener, digamos, un uso correcto y adecuado de esta plataforma, del sistema electrónico de contratación. Ahora, pasando al tema justamente de los procedimientos de selección, como se señala, dice, los procedimientos de selección se realizan en forma electrónica y se difunden íntegramente a través del SEACE conforme a la directiva que emite los, ¿no? Y justamente en el caso de los procedimientos de selección, recurrimos al artículo 21 de la Ley de Contrataciones, que señala, ¿no? Una entidad puede contratar por medio de la licitación pública, concurso pública, entre otros, del alcance general, todos esos procedimientos, ¿no? Y esos procedimientos, este registro de información, pero pues, esta contratación que hagan las entidades debe respetar los principios que rigen las contrataciones y los tratados y compromisos internacionales que tienen disposiciones sobre contratación pública. Eso quiere decir que no solamente el tema de la contratación como tal, la formulación, la elaboración de la contratación en cualquiera de sus modalidades, debe respetar los principios que rigen a nivel de la ley de contrataciones y los tratados que tienen disposiciones sobre contratación pública, sino que también el registro de información electrónica y su difusión debe también tomar en cuenta esos principios y también los tratados internacionales. Es decir, a través de este artículo, no solamente se amarra el procedimiento de selección en sí, de la perspectiva, digamos así, material, sino también enlaza lo que es el registro de información y su difusión a nivel electrónico en la plataforma. Entonces, si no hay un respeto adecuado de estas dos dimensiones o ámbitos, del ámbito del contenido de los procedimientos de selección, como también de la parte incluso operativa, digamos así, de lo que sería el procedimiento de selección que la entidad eh, formula, ¿no? Elabora, ya tenemos ahí un problema de responsabilidad. Por eso, porque los principios que hay en contrataciones o los contenidos que tienen los tratados internacionales en materia de contrataciones no solamente abarcan el tema normativo o un tema, como decía, enfocado estrictamente en el procedimiento de selección, sino también que pueden haber requisitos, condiciones o lineamientos de carácter técnico operativo que también deben tomarse en cuenta, ¿no? Como los que, digamos, similares a los que mencionamos anteriormente, como un tema tan sencillo como el uso de Internet, características, digamos, de equipos, etcétera. Y por lo tanto, si no son tomados en cuenta, por más que estén regulados en un tratado internacional o que se diga de manera muy general como principio en la ley de concesiones, tiene que respetarse, tiene que tomarse en cuenta. Entonces, aquí el artículo 21 justamente busca dar a entender ello, ¿no? Y también la propia, digamos, naturaleza o finalidad se hace también interpretándose de manera conjunta con ese artículo que debe llevar a esa conclusión, ¿no? Es muy importante tomar en cuenta ello. Desde una perspectiva, como decía, más legal, más normativa, es así como se debe entender, digamos, todo el engranaje respecto al tema de procedimientos de selección. Luego, en el tema de los requerimientos, aquí también, como les decía, es un tema de los plazos, ¿no? Que hay que tomar mucha consideración al momento de registrar la información, ¿no? Entonces, en el caso de requerimientos, se señala que los ministerios y los organismos públicos, programas, proyectos, escritos, pueden difundir a través de SEACE el requerimiento con la finalidad de recibir consultas o observaciones de los proveedores de rubro que permitan el perfeccionamiento de los requerimientos. Aquí tenemos justamente una pequeña línea de tiempo donde se establecen plazos según, digamos, cada etapa, lo que sería el tema de requerimiento y la formulación, ¿no? De consulta de observación. Primero tenemos la discusión del requerimiento en el SEACE, se registra el requerimiento y se le da 5 días, ¿no? A, en este caso, los operadores, los proveedores, para que formulen consultas de observación. Y en esos 5 días, tienen esos 5 días hábiles. Y esas consultas de observación deben también ser registradas en el SEACE. Luego de pasados estos 5 días, con o sin la formulación de estas consultas, digamos que hay otra etapa, ¿no? Que ya hace 3 días, donde hay una absolución preliminar de consultas de observaciones en el SEACE. Entonces, aquí también, ¿no? Es la recepción de las consultas y debe haber una respuesta por parte, en este caso, de la entidad que formuló el requerimiento a esas consultas de observación. Luego de ello, tenemos la solución presencial de consultas y obras. Eso ya es un tema un poco más concreto en el caso de los pacientes de selección, donde se dan 3 días adicionales para absolver de manera presencial consultas y obras, y eso se da a través de un acto público.
pero también es muy bueno también, muy importante tomar en consideración, ¿no? Ahora, bueno, en la página se decía, ¿no? En este caso no procede a formular consultas o observaciones a requerimiento durante el procedimiento de selección, ¿no? Eso según el dispuesto en la 22ª disposición complementaria final de la norma. Es decir, en el caso de los requerimientos, tenemos lo que te mencionaba, ¿no? La parte de actos preparatorios y la parte ya de procedimientos de selección como tal. Pero lo que se quiere señalar en esta parte normativa es que las consultas y observaciones a requerimientos se formulan justamente en el registro de información durante los actos preparatorios. Una vez que ya se esté desarrollando el procedimiento de selección como tal, ya no resulta posible formular consultas de observación. Eso por un tema también, digamos, de tener una especie de orden relatorio de etapas. O sea, digamos que lo que se suele tener como algo lógico es que cuando se formula un requerimiento, estando, digamos, en una etapa inicial primigenia, como acto preparatorio, ese debería ser un momento idóneo o preciso para que se formulen consultas observaciones al requerimiento, para que ese requerimiento pues, puede decir, perfeccionarse, contar también con sumo apoyo por parte de los proveedores, ¿no? Pero no cuando ya el procedimiento se está llevando a cabo, porque se tiene que haber una oportunidad para que los proveedores busquen, digamos, absorber sus consultas, dudas, comentarios al mismo. Entonces, por eso es que se está excluyendo esta formulación de consultas durante el procedimiento. Ahora que tenemos también otro gráfico donde se expresa ¿no? la forma, digamos, general de la naturaleza del requerimiento, y esto enlazado al tema justamente de la difusión de información en el SEAT. Y eso tiene que ver con la participación del área usuaria, donde dice, el área usuaria requiere los bienes, servicios y obras a contratar, y tiene responsabilidades respecto a la formulación de la información que también va a indicar y va a subir en el sistema. Entonces tenemos allí, en el caso del requerimiento, que el área usuaria es responsable de formular las especificaciones técnicas, ¿no? Los términos de referencia, en estos servicios y el expediente técnico, y también las condiciones en las que se va a ejecutar la contratación como aspecto complementario. Pues toda esa información tiene que tomar en cuenta el usuario al momento de registrar la información que se hace en lo que serían los requerimientos. También se incluyen, como se señala ahí, obligaciones de levantamiento digital de información y tecnología de posicionamiento espacial, tales como georreferenciación en obras y consultoría de obras. Pues ahí también es algo también muy particular en el caso de obras, como digamos una condición que va a permitir la formulación del requerimiento, pero también la parte de ejecución, que debe incluirse como datos que deben colocarse por parte del usuario, ¿no? También el área de usuario es igualmente responsable de formular los requisitos de calificación y justificar también la finalidad pública de la contratación. Que esto muchas veces diversas entidades no lo toman muy en cuenta o quizás lo formulan simplemente como se dice para salir del paso. O sea, la finalidad pública de la contratación es muy importante. Por más que uno diría, bueno, si no sé, si yo quiero construir un hospital, es obvio que la finalidad pública está ahí. Y eso no es tanto así. Porque la finalidad pública, por más que pueda tener eso, digamos, como presupuesto, se puede decir que sea obvio, puede determinarte la situación, digamos, de una posible detección de irregularidades en cuanto a la evaluación que puedan hacer, por ejemplo, los órganos de control, que también revisan esa información y puedan también hacer, digamos, consultas o dudas o también puedan intervenir en el procedimiento de selección en particular. ¿A qué me refiero? A que, por ejemplo, la finalidad pública, no es lo mismo una finalidad pública en un colegio, no sé, en una zona, por ejemplo, aquí en Lima, con una determinada identificación de necesidades que dan a pie a que este colegio se pueda construir, a la construcción de otro colegio digamos, en otra provincia aquí de Perú, que tiene también otra determinación o identificación de necesidades, y que eso va a condicionar, digamos, el tema de las características o las dimensiones del colegio, o el tema también de qué materiales se van a utilizar, etcétera, ¿no? Pues, por eso es que es muy importante que la finalidad pública esté clara y eso parte también de una labor de análisis previo por parte de cada usuario. No simplemente es colocar una finalidad pública y una justificación, digamos así, de manera muy general. Lo que se busca es la mayor precisión posible, porque eso, como te señala en la lámina, genera responsabilidad. No solamente la formulación, sino también que esa información esté correctamente
indicada, justificada. Y bueno, por último se dice, ¿no? Los bienes, servicios y obras que se requieran deben estar orientados al cumplimiento de las funciones de la entidad. Y eso lo enlazamos nuevamente con el tema de la finalidad pública, ¿no? O sea, debe haber una especie de relación, ¿no? De correspondencia entre lo que yo como entidad quiero requerir, voy a requerir, y el cumplimiento de la finalidad o de las funciones de la entidad. No, no podría pasar de que, digamos, como un deber ser, que se pida, no sé, el tema de bienes respecto a una situación, una finalidad pública que no va a satisfacer la necesidad como tal, o que quizá la va a satisfacer, pero que la cantidad de bienes que se pidan, digamos, sobrepasan lo que se necesitaría realmente para poder cumplir esa finalidad. Y eso obviamente puede llevar a cabo, puede denotar nuevamente irregularidades, actos de corrupción, etcétera. Pero por eso lo que se busca nuevamente es un tema de lo precisión más posible, más exacta de la finalidad pública, porque eso va a orientar también, digamos, términos de calidad, de cantidad y también de solidez respecto a los bienes, servicios u obras que se requieren. Pues, estos tres componentes son los que se deben tomar muy en cuenta por parte de las áreas usuarias al momento, ¿no? De formular sus requerimientos y obviamente también al momento de subir la información que se hace. Que no solamente es una responsabilidad por la formulación de la información como tal, sino también del registro de esa información que, como te decía, si se detecta que esa información subida en el SEACE tiene problemas en cuanto al contenido que se ha subido per se, van a generar también posibles consecuencias, como intervenciones de órganos de control, responsabilidades en general, o incluso un impacto a nivel social, ya sea a través de, ¿no? los medios de prensa, etc. Entonces, tenemos que tomar también esto muy en cuenta eh, por parte de los que son las redes sociales al momento de la formulación de su requerimiento. Creo que no. ah, y bueno, aquí tenemos justamente un documento que es la guía para el registro electrónico de participantes en el SEAS. Bueno, también es un documento muy importante porque eh, tiene un enfoque justamente de cara a lo que son los proveedores. Cómo es que puede registrarse en el SEACE para poder, digamos, participar, ¿no? Como proveedores en los procedimientos de selección que se suban a esa plataforma. Y eso también involucra un tema, como les decía nuevamente, de manejo de herramientas tecnológicas en relación a lo que es el SEACE. Yo voy a intentar aquí, bueno, abrir el manual para que lo puedan apreciar, pero en el caso, bueno, no toma mucho tiempo la subida de la información, simplemente voy a continuar con la exposición. Me parece que sí, que va a demorar un poco más. Entonces, permítanme si no, sí. Entonces, continuando, entonces, tenemos ya en sí lo que sería el registro, ¿no? Como tal, de los procedimientos de selección, ¿no? Sí, el registro electrónico de participantes. Acá tenemos un breve resumen de cómo que se hace ese registro de participantes en el SEACE. Entonces, en primer lugar, obviamente tenemos que ingresar a SEACE, a la versión 3.0, y eso se hace, bueno, haciendo la consulta en el operador de internet que tengamos, Chrome, Firefox, y hacemos la búsqueda del SEACE. Luego ingresamos al menú principal del SEACE y seguimos los pasos para el registro de información electrónica de participantes. Son, digamos, los tres pasos esenciales para poder hacer el registro de información de participantes. ¿No? Sí, doctor. ¿Me logra escuchar, doctor? Esperamos unos segundos. Sí, Sí, doctor. porque parece que no. Sí, me escucho. Sí, parece que bueno, creo que demora un poquito el momento de pasar a la siguiente lámina. Creo que el tema de conexión.
En este momento está en el registro electrónico de participantes. Sí, correcto. Están viendo. Ahí está. Creo que ahí, sí, ya. Lo que parece que al momento de pasar a la siguiente lámina sea complicado. Sí, aquí está. Entonces, aquí tenemos ya una explicación un poco más gráfica, ¿no? De cómo es que se hace, digamos, el tema de participar, ¿no? Tenemos el paso uno, que es la búsqueda del procedimiento. O sea, entramos a la página web del OCE, buscamos la opción justamente de registro de participantes del SEACE, y luego se va a abrir una pantalla donde está el tema de los participantes y hay dos opciones. Primero, lo que son, y las dos más importantes son las que se señala que son buscar procedimientos y la siguiente que son los procedimientos de selección, ¿no? Buscamos en la parte de buscar procedimientos como paso uno, y ahí donde podemos, bueno, los proveedores que ya se encuentran registrados en el SEACE, seleccionar la opción buscar procedimientos donde van a poder utilizar los campos que están señalados allí. O sea, cómo buscar los procedimientos a los cuales yo me deseo registrar como proveedor, como participante de una entidad. Pues ahí tenemos la opción buscar procedimiento y ahí está el tipo de selección, la descripción del objeto, entre otros, para buscar los procesos de selección según la necesidad, ¿no? Y como se señala allí, tiene que seleccionarse como mínimo una de las opciones de búsqueda. Hay diversas formas de hacer la búsqueda. Por ejemplo, muchos utilizan la parte que es nombre o siglas de la entidad, y colocan, por ejemplo, ¿no? Lima, si queremos buscar, por ejemplo, Municipalidad Metropolitana de Lima, y luego van a la búsqueda avanzada para poder allí encontrar el listado de entidades que tengan esa denominación, y va a abrirse un catálogo de todos los procedimientos de selección que esa entidad tiene, en función al año, en función también incluso a cierta materia en particular, porque ahí las opciones que se señalan se dividen por campos, ¿no? El campo de bienes, servicios o el tipo de procedimiento que se va a desarrollar, por ejemplo, recurso público, obra, etc. Otros utilizan, por ejemplo, para buscar de manera más sencilla, el tipo, digamos, de selección, ¿no? O sea, adjudicación simplificada, etcétera. Pero lo más recomendable es que se emplee, digamos, hay una opción más lupita donde ahí se va a poder tener mayor claridad, mayor precisión sobre qué entidad quiere encontrar y qué procedimiento en particular quiere encontrar. Luego de que se hace esa búsqueda, decía, ya sea a través del tema de identificación, ya sea a través del tipo de selección, eh, etcétera, y se entra la opción, aquí está, aquí pueden ver lo que es el procedimiento de selección X de identidad, y vamos a ver una opción que es una especie de un mapita, una fichita, donde se va a abrir justamente la ficha de selección de ese procedimiento. Ahí donde uno ingresa, selecciona la opción de ficha de selección, y una vez que ingresa esa opción, se va a abrir, como se señala allí, la información del procedimiento de selección. El detalle del procedimiento de selección, empezando desde cuándo se subió la convocatoria y los diversos actos que han comprendido posteriores respecto a ese procedimiento de selección, ¿no? Los datos generales, el cronograma, todo el cronograma del procedimiento, cuáles son los documentos que se han subido respecto a ese procedimiento, una información resumida de cada ítem en dos opciones. Entonces, es, digámoslo así, como una especie de ficha resumen del procedimiento en particular, ¿no? Tenemos el caso, por ejemplo, de el centro vacacional, ¿no? Parí. Tenemos un procedimiento, ¿no? Tiene una codificación, si se da cuenta, o nomenclatura se llama, y tenemos allí digamos, la explicación que es un caso de bienes, ¿no? Y dice adquisición de bebidas gaseosas. Pues ahí en el ejemplo se ha ingresado a la ficha de selección y ahí se puede visualizar, no sé si pueden apreciarlo, pero son más que nada las características generales o información general del procedimiento y el cronograma. Y eso es muy importante para los proveedores para saber, digamos, el estado no solo del procedimiento, sino también qué fechas o plazos hay que tomar en cuenta para poder subir la información que se requiere dentro de esos plazos para no, digamos, verse perjudicados al momento de continuar con la participación en relación con otros perfiles postores. Pues estas son, digamos, las opciones a nivel de lo que se hace más importantes cuando uno quiere identificar un tipo de procedimiento, ¿no? Ya sea que se quiera registrar como participante o también ya estando registrado para poder seguir conociendo en tiempo real cuál es el estatus, ¿no? De ese procedimiento el cual se ha registrado previamente.
bloqueadores. Se puede visualizar la siguiente lámina, parece que ahí también hay bueno, ¿Aún está cargando, doctor? bueno, parece que no, se puede visualizar, no sé qué tengo todavía. No, doctor, si no, me puede compartir y yo le ayudo. Ya, sí, Mucho gusto. a ver, muchas gracias. Voy a ver, captura de parque. Es la presentación. Este, Un segundo, doctor. No me llega aún. Aún no llega, doctor. sí, ahí está, creo que digo. Sí, doctor. Recién me acaba de llegar. En estos momentos voy a compartir y usted me confirma si está bien lo que voy a compartir, ¿sí? Un Sí, segundo. Ya me llegó la diapositiva. Un segundo. Voy a compartir pantalla. Doctor, ¿usted me dice está bien? sí. ¿En qué Eh, diapositiva se quedó? en la diapositiva 20, por favor. Listo. El número 20. Listo, doctor. ¿Está bien? Sí, ahí está. Gracias. Sí, ese es justamente el paso número 3, donde ahí justamente, ¿no? Sí, ahí, bueno, hay que tener la opción. Justamente continuamos con los pasos, justamente para lo que es el registro de participantes, ¿no? Habíamos visto el paso número 1, que era ya el acceso a lo que la plataforma se hace, cómo se buscaba, el tipo de procedimiento de selección específico. Luego teníamos ya la consulta, la verificación, ¿no?, del procedimiento de selección en particular que cada proveedor escoge. Bueno, en este caso teníamos este procedimiento de selección de bienes. Y luego vamos al paso número 3, que es en sí el registro, ¿no? Donde está la información de la ficha de selección. En la parte de abajo hay un botón que señala realizar participante. Entonces nosotros presionamos ese botón y eso va a permitir que podamos proceder al registro de la información de nosotros como proveedores a ese procedimiento. Donde ahí, bueno, se establece, ¿no?, más o menos si uno está de acuerdo, ¿no?, con hacer ese registro y simplemente, bueno, le damos a aceptar para poder nosotros registrarnos en ese procedimiento. Se agradece. En el caso de que el proveedor cuente con una inscripción vigente desde el RDP conforme al objeto de la convocatoria, que no se encuentre inhabilitado para controlar con el Estado, aparecerá ese mensaje de confirmación. Es decir, si un proveedor no tiene inscripción vigente en el RDP al momento, conforme al objeto de convocatoria, o está inhabilitado para contratar con el Estado, simplemente no va a poder hacer ese registro como participante. Uno tiene que previamente, como proveedor, verificar que no recaiga en alguno de esos supuestos. Si no sucede o no hay ningún inconveniente, te va a salir justamente ese mensajito diciendo de que
se ha confirmado, ¿no? O se ha procedido a su inscripción como participante en el procedimiento de selección, ¿no? Que digamos algo en teoría sencillo, pero que, como digo, tiene que haber ahí actuaciones previas, digamos, por parte del propio proveedor. Ahora dice, ¿no? En caso que el proveedor no cuente con la inscripción vigente en el RNP, o forma de la convocatoria se mantiene inhabilitado, ahí está ese mensaje que no va a aparecer, que dice que su inscripción no es válida por el siguiente motivo de observación. Y ahí el sistema mismo te lanza ese mensaje y el supuesto como tal de por qué nos resultaría posible registrarte en el SEAD. Y tenemos allí, bueno, 5 supuestos. Primero, que ha sido inhabilitado. En segundo lugar, que puede que el proveedor haya sido suspendido. En tercer lugar, que no es un proveedor vigente, no vigente e inhabilitado. Dos, digamos, irregularidades. Un proveedor no vigente o un proveedor que ha sido sancionado por no. Entonces, cualquiera de esos 5 supuestos puede ser tomados en cuenta al momento de hacer el registro, ¿no? Y la plataforma inmediatamente va a, digamos, dar cuenta de ello. Pues, como decía, pues es algo que debemos tener ahí mucho cuidado al momento de que registramos. Por más sencillo que pueda parecer, es el registro como tal, ¿no? Siguiente, por favor. Está. Sí. Luego tenemos justamente lo que es, sí, la verificación del registro electrónico del participante, donde allí podemos encontrar justamente la inclusión de la FNP, no, pero la constancia de participación, donde allí uno ya puede hacer la verificación de si todos los pasos anteriormente han sido seguidos, poder descargarse ese certificado de inscripción. Primero tenemos que verificar justamente que el registro se ha producido y para eso seleccionamos la opción ver listado de actividad. Entonces ahí va a aparecer como les decía, todo el conjunto de actividades que se han realizado respecto a ese procedimiento de selección. Y en la pantalla, como dice ahí, el listado de actividades, figura la actividad registrar participante electrónico. Y una columna que dice con registro y en el caso, bueno, que este haya sido declarado válido. Y luego la columna acciones de actividad con estas 2 opciones. La primera es registrar participación electrónica, que permite visualizar los datos del registro del participante. O sea, yo como proveedor, ¿no? Cuál es mi denominación, más o menos el número de contratación, etcétera. Y también la constancia, como les decía, ¿no? Que es este documento que también se utiliza y que es muy importante en el momento de continuar con las acciones respecto a lo que es la participación de cada postor en el procedimiento de selección. Es un documento sencillo donde ya se constan los datos justamente de que el proveedor tal, ¿no? Se ha registrado o es participante del procedimiento de selección en una determinada situación, ¿no? Y dice, no, en ese caso, por ejemplo, dice constancia de participación, split logística y servicios SAC, se encuentra inscrito como participante en el siguiente procedimiento de selección, ¿no? Con la codificación tal, la entidad que realizó la convocatoria, el procedimiento de selección, es una convocatoria, el objeto de la conversación, que como decía, es una provisión de bienes, y sería adquisición de bebidas gaseosas. Entonces, es un resumen. Y esta constancia, o ese certificado, se puede imprimir, puede utilizarlo, como les decía, con posterioridad al momento de la presentación de diversos documentos. Entonces, esa es una manera resumida, sencilla, de cómo es que se hace el registro de participantes en el SEAS. Pero como les decía, debemos tomar en consideración estos aspectos, justamente de lo que es la condición, el estado del propio participante para no tener complicaciones al momento de registrar, ¿no? Sumado también a los otros comentarios que vimos señalado anteriormente de carácter operativo, de carácter técnico, para que el registro no presente ningún error. Porque uno quizás pueda tener algún problema, por ejemplo, con el tema del uso de Internet, ¿no? Como he tenido yo hace un momento, y pueda pasar que, no, que su registro no haya sido, no se haya configurado. Entonces, uno va a ir al paso 4, que es justamente la verificación de actividades, y va a ver que quizás no está ahí su inscripción, su registro, y uno diría, pero si yo lo hice, si yo puse el botón de registrarme, y quizás ha sido por un tema netamente de carácter técnico. Entonces, pero así debería, digamos, si todo está correctamente hecho, debería figurarse toda esta información que les estoy presentando. Ahora pasamos a lo que es, siguiente, por favor, Matilde. Pasamos a lo que es el registro de información de una licitación pública, que ya aquí entramos, digamos, de lleno a lo que son ya los procedimientos
luego el registro de los procedimientos como tal. Entonces, ¿qué pasos vamos a tomar en cuenta? Bueno, el primero es ingresar, obviamente, a la plataforma, a la página web se hace electrónico. En segundo lugar, ingresar los datos correctamente registrados. Y por último, aceptar los términos y condiciones. Eso. Luego de eso, entonces, pasamos a la siguiente. Por favor. Y ya tenemos aquí de manera más detallada esos pasos a seguir en el momento de la plataforma SEA. En primer lugar, la opción de buscar procedimientos, que ya lo hemos visto. Luego ingresamos y seleccionamos los datos, en el caso del procedimiento del cual yo me veo involucrado, inmerso. Luego buscamos la opción adecuada, de acuerdo a la lista de búsqueda, como decía, este tema de las opciones de búsqueda para poder identificar de manera más clara el procedimiento que yo quiero encontrar, o sea, por nombre de entidad y hasta por fecha de contratación. Luego revisar las opciones del procedimiento, lo que veíamos aquí en una de las láminas sobre esta fichita o este icono de esta fichita para poder ingresar. Ingresando ya luego al procedimiento, vemos la opción o elegimos la opción registrar la participación y luego aceptamos la declaración y damos clic a inscribir, ¿no? Y bueno, luego de eso ingresar, ¿no?, en mis procedimientos de selección y verificamos la constancia para verificar la inscripción. Pues digamos que esa es la forma más práctica, más sencilla en cómo uno va a poder registrarse en una licitación pública. Como digo, en los casos particulares ya uno los va a ver en la práctica, pero es de manera muy similar a lo que es el registro del participante en el SEA. Uno busca el procedimiento, en este caso un procedimiento bajo la modalidad de licitación pública, y sigue los mismos pasos que son respecto al registro de la participación, para poder allí colocar los datos y decir, bueno, yo estoy de acuerdo con ser participante de esta licitación pública y me inscribo. Eso a manera de resumen. La siguiente lámina, por favor. Y bueno, aquí dice en la práctica, ese es, digamos, el enlace donde está la pantalla, digamos, de inicio. Ahí no sé si pueden ver la imagen, donde uno puede ingresar para poder, eh, digamos, loguearse, ¿no?, al SEAS. Y para eso también es muy importante saber de que en el caso, en este caso de proveedores, ¿no?, pues uno ingresa obviamente como SUCU, y en el caso de la contraseña, esta contraseña viene dada al momento de lo que es justamente el RNP. De ahí hay una especie de, ¿no?, de contraseña de codificación que es la que el proveedor va a utilizar para poder ingresar al SEAS. Cuando uno hace ese ingreso al SEAS, se abre esta plataforma, esta pantalla que vimos al inicio, en la parte de registro de participantes, donde uno va a poder buscar dos procedimientos de manera general o buscar aquellos procedimientos en los cuales yo como proveedor ya me he registrado, ya me he inscrito. Entonces, pero esa la vemos la pantalla de inicio al momento de querer uno como proveedor registrarse en alguno de estos procedimientos. Siguiente, por favor. Ahora, tenemos aquí también dos, digamos, consideraciones a seguir previos, ¿no? En el caso de los registros de participantes en licitaciones públicas, debemos tomar en cuenta que en aquellas licitaciones públicas con precalificación, caso, ¿no?, de los posibles errores, el registro de participantes se realizará hasta antes del término del plazo para la presentación de sus solicitudes de precalificación. Es decir, como este es un tipo particular de licitación pública, el registro de participantes sí toma en cuenta, digamos, esta condición, si queremos llamarlo así, que es justamente respecto al registro. Es que tiene que hacerse antes del término del plazo para la presentación de solicitudes de precalificación. Si se hace con posibilidad, digamos que el registro no, a nivel de lo que es la plataforma del se hace, no se va a poder realizar. Entonces, es bueno tomar en cuenta ello, como les decía, al momento de hacer el seguimiento, específicamente a las instituciones públicas que sean con precalificación. Tomemos en cuenta este dato porque también en la práctica puede generar problemas, como solo hecho simplemente de registrarse como proveedor. Y en cuanto a lo que es la presentación de las ofertas en estos tipos de licitaciones públicas, el registro en el se hace de las etapas de presentación de solicitudes de precalificación y la publicación de precalificados se recuerda con la indicación del nombre o asociación de los proveedores. Acá tomamos en cuenta ya un tema más detallado de lo que es eh, cómo o qué información es la que va a resultar, vamos a decir, válida para que se haga el registro en el se hace, tanto de las etapas de presentación de solicitudes de precalificación
como lo que es la publicación de los precalificados. Va a salir ahí o se va a consignar la indicación del nombre o proceso de los proveedores, a efectos de lo que es la presentación de las ofertas. Siguiente, por favor. Luego pasamos a lo que son procedimientos de adjudicación simplificada, ¿no? Que es otro tipo de procedimiento distinto a lo que son las licitaciones públicas. Y respecto también al registro de información, también tenemos que seguir, bueno, o tomar en consideración ciertos aspectos, ¿no? Separándolos en estos dos grupos que mencionábamos al inicio, ¿no? Que era, por un lado, el registro de los actos preparatorios, este gran grupo que contiene diversos actos, y también lo que son, digamos, las actuaciones o documentación referidas al módulo de selección, ¿no? Siguiente, por favor. Y aquí lo podemos ver, ¿no? En el caso de la adjudicación simplificada, tenemos estos dos módulos y debemos prestar especial atención a qué es lo que se va a registrar en cada uno, qué se debe registrar, ¿no? En el caso del módulo de actos preparatorios, primero lo que es el registro del expediente, ¿no? En segundo lugar, el registro de conductor, que es una particularidad propia con la adjudicación simplificada. Y en tercer lugar, el registro del cronograma y la paz. Esto es, digamos, esencial y tal lo que es el tema de actos preparatorios para registrarlos en el SEAS, en el caso de la adjudicación simplificada, ¿no? Y respecto al módulo de selección, prestar especial atención a lo que es la publicación de la convocatoria, o sea, cómo se debe, o lo que se debe registrar por parte de las entidades en el SEACE respecto a la publicación de la convocatoria. Siguiente, por favor. Entonces, primero vamos a lo que es el registro del expediente, ¿no? De este caso de contratación. Es para ello, ingresamos a, bueno, ya con el tema de la plataforma se hace, ingresamos a la consola de actos preparatorios y seleccionamos el botón Nuevo Expediente. Luego de ello, ingresamos, hay una opción que se abre al momento de ingresar al botón Nuevo Expediente, y es el ingreso al enlace del PAC, al Plan Anual de Contratación, donde allí se va a poder apreciar el tipo de compra o selección, el objeto de la contratación y la vinculación al PAC. Entonces, ahí vamos a poder visualizar ello y poder enfocar o seleccionar, perdón, cuál sería el expediente que yo quiero registrar según el tipo, ¿no? De contratación. Luego realizamos la búsqueda de referencia del PAC, ¿no? Y seleccionamos la opción guardar borrador. ¿Por qué ponemos la opción guardar borrador? Porque primero yo voy a registrar el expediente, o sea, el pago de contrataciones, y luego voy a seleccionar la opción de guardar borrador para que esa información respecto al tipo de procedimiento de compra de selección que yo voy a identificar, de guardarlo, digamos, como una versión preliminar. Entonces, por eso, una vez que realizo la búsqueda de referencia en el PAC, selecciono la opción guardar borrador para tener esa información, digamos, ya previamente, digamos así, configurada, cargada antes de subir la información final, ¿no? Luego de ello se registra el tipo de procedimiento, la modalidad, los números, las siglas, digamos, toda la información, la nomenclatura, si queremos decirlo así, del procedimiento de adjudicación simplificada que yo quiero registrar. Obviamente también el valor estimado, que es un componente, digamos, esencial al momento de hablar de la adjudicación simplificada, etcétera. Entonces, ahí es donde hago la labor de registro de esta información, ¿no? Y luego completo ya cada uno de los datos adicionales que se piden en la plataforma respecto a la adjudicación simplificada que yo quiero registrar, ¿no? Siguiente, por favor. Y bueno, aquí vamos a también digamos, tener mucho cuidado respecto a lo que sería una opción muy importante. Siguiente, por favor. ¿No? Esos tres ítems, ¿no? En primer lugar, cuando estemos consignando la información, y esto lo van a ver no solo aquí en el caso de la verificación simplificada, sino en los demás tipos de procedimientos, debemos siempre asegurarnos, como bueno, entidades que vamos a registrar información sobre el tema de estos procedimientos, de seleccionar el botón guardar por favor. Siempre es muy importante porque, pues digo, hay veces información eh, que estamos actualizando, estamos subiendo, y es que el momento que puede haber algún problema en la plataforma, puede que esa información ya no se registre, o la página se cuelgue, etc. Entonces, siempre hay que asegurarnos de que pongamos estos en guardar por favor para que todo lo que estamos avanzando a efectos de registro no se elimine o simplemente se desaparezca, ¿no? También, antes de, digamos, de finalizar, también seleccionar, declarar aprobación, que es, digamos, ya
el paso final para poder decir, bueno, yo declaro y apruebo de que este procedimiento de adjudicación simplificada que tiene esta información que yo estoy registrando está. ¿No? Entonces, antes de finalizar, tenemos que seleccionar esa opción. Y por último, una vez que ya salga la parte del registro del procedimiento de adjudicación simplificada de X, seleccionar la opción botón regresar. Eso porque puede ser de que en el momento de que uno haya podido colocar la opción de cargar la aprobación del procedimiento, uno dirá, bueno, ya está todo ok, no hay ningún problema, pero puede pasar de que el hecho de que esté la pantalla precargada, por temas nuevamente tecnológicos, por temas de conexión, luego simplemente cuando queramos verificar después si se subió o registró correctamente ese procedimiento, no sea como tal. Pero si, bueno, le damos a la opción botón de regresar, digamos que va a haber ahí una especie de actualización, si queremos decirlo así, de la plataforma, y eso va a suponer entonces que el procedimiento se haya podido subir correctamente. Entonces, esto sí es muy importante tomar en cuenta de cara a lo que es el registro de estos procedimientos, ¿no? De aplicación simplificada, ¿no? Siguiente, por favor. Luego, aparte de lo que era registro, ¿no? De lo que es el expediente de contratación, en el caso de la jurisdicción simplificada tenemos también el registro, ¿no? De lo que es el conductor, ¿no? Que también aquí es muy importante tomar en cuenta el tema de cómo registrar los conocimientos del conductor del procedimiento. Entonces, para ello seleccionamos la opción nuevo conductor, que está en la columna de opciones de la actividad, o sea, cuando entramos a la página de actividades del procedimiento, hay una columna que es opción de la actividad, y luego colocamos la opción nuevo conductor para seleccionar el tipo de conductor que va a estar en el marco de este procedimiento de exploración simplificada. Ponemos como siguiente paso, registramos el comité de selección, ¿no? Se registran los datos y designación, ¿no? del comité, ¿no? Y guardamos la información nuevamente. Y luego de registrar esa información, digamos, general del comité de selección, ya registramos los demás datos que solicitan al momento de continuar con la subida de información. Siguiente, por favor. Y bueno, nuevamente, y bueno, está así en letras mayúsculas, siempre, siempre asegurémonos de seleccionar el botón guardar borrador. Porque nuevamente, eh, puede que tengamos la información lista y que uno quiera ir directamente a la opción, digamos, de declarar que el procedimiento o la información que el conductor ya está, pero mejor siempre asegurarse previamente de seleccionar esta opción para que esa información ya esté guardada y cuando uno quiera hacer nuevamente, si es que pasa algún problema, ya se tiene esa información, ya digamos así, predeterminada, cuando uno ingresa nuevamente se hace. Entonces, creo que nunca olvidar esta opción de guardar borrador si es que queremos registrar los procedimientos o en este caso la información del conductor, en el caso de las certificaciones simplificadas. Siguiente, por favor. Luego tenemos el registro del cronograma y las bases, que también es otro componente de los actos preparatorios, ¿no? También seleccionamos la opción de nuevo cronograma, que está en las opciones de columnas de la actividad, nuevamente, y ponemos el cronograma que queremos registrar, el cronograma que queremos registrar, ¿no? Luego dice, registramos los datos del cronograma y lo guardamos. Nuevamente confirmamos la información o confirmamos que la información sobre el cronograma está subida y luego retornamos a la opción anterior que era respecto a acciones de la actividad. Seleccionamos la opción nueva base para ya subir las bases como tal de la planificación simplificada y registramos la información también en la pestaña correspondiente. O sea, empezamos con el cronograma, lo subimos, luego regresamos y empezamos a subir la información de las bases. Registramos la información de aprobación de bases, el nombre del aprobador de las bases y ponemos publicar. La opción de que se llama publicar para poder tener ya en el caso de las bases toda la información registrada y completa. Entonces, aquí es muy importante esos dos items, tanto el cronograma como las bases. Usualmente se recomienda que se empiece con el cronograma porque las bases es un poco más, información un poco más compleja o también más determinante a efectos de lo que es la información que se sube respecto a este tipo de procedimiento. Siguiente, por favor. Y también para tomar en cuenta, ¿no? Esta fase, como señal, se compone del cronograma y las bases. O sea, no es que subo solamente el cronograma y ya culmino con subir esta información y ya está, o solamente subo, o viceversa, solamente subo la base y ya está, no.
La fase comprende los dos aspectos, el cronograma y las bases. Entonces, ambos datos, del cronograma y las bases, deben subirse, deben registrarse, sí o sí, porque si no, eso va a suponer también un problema serio respecto al propio procedimiento de adjudicación simplificada que se va a llevar a cabo. En el caso del cronograma, porque obviamente los proveedores no van a tener claridad respecto a las fechas que se deben tomar en cuenta para poder presentar su documentación, formular consultas, observaciones, etcétera. Y en el caso de las bases, porque obviamente las bases contienen la información, digamos, esencial sobre el pedido de contratación y los requisitos, condiciones, ¿no?, de carácter técnico, económico, legal que se debe tomar en consideración para poder participar en ese procedimiento de selección, ¿no? Entonces, tenemos que tomar en cuenta esta fase como, por más que contenga, como yo así, dos componentes, como una fase única y que debe seguirse como tal. Y nuevamente, ¿no?, la opción de siempre seleccionar el botón guardar borrador para todo. Siempre por un tema de diligencia, por un tema de cuidado, por si algo llegara a pasar al momento de subir la información. Siguiente, por favor. Luego ya pasamos, una vez que ya hemos registrado, ¿no?, la información de los participantes, la información del cronograma, de las bases, etcétera, vamos a lo que es la publicación de la convocatoria, ¿no? Y para eso también, ¿no?, siguiendo la misma lógica en cuanto al tema de pasos, seleccionamos la opción el procedimiento requerido, ¿no?, de acuerdo a la búsqueda que efectuemos, y seleccionamos la parte de acciones. En segundo lugar, verificamos la información respecto de la convocatoria, los datos, digamos, de tema de fechas, un tema de la entidad convocante, etcétera. Y luego colocamos la opción publicar convocatoria, ¿no? Bueno, luego sale un mensaje de alerta que te va a decir si aceptamos, no, o estamos de acuerdo en que esa información se suba a efectos de la publicación de la convocatoria, y podemos aceptar, ¿no? Y luego le damos a la opción de lo que es confirmar la publicación de la convocatoria, para, digamos, ya dejar por sentado de manera clara e indubitable de que esa convocatoria va a ser registrada, va a ser subida en los términos en los cuales nosotros lo estamos consignando, ¿no? Pues, por lo tanto, ahí también tenemos que seguir cada uno de estos pasos para poder tener ya, respecto al tema de la convocatoria, todo, digamos, de manera correcta. Entonces, esto es hasta aquí, digamos, lo que se está viendo respecto al tema del procedimiento de adjudicación simplificada, ¿no? Los temas de los datos preparatorios y, bueno, de la parte, digamos así, del procedimiento de selección que tiene que ver con la convocatoria, ¿no? El siguiente, por favor. Ahora vamos a otro procedimiento, que es el tema del procedimiento de comparación de precios, que también va a tener algunas situaciones particulares, ¿no? Siguiente, por favor. En el caso de, de comparación de precios, tenemos también la división, como les decíamos al inicio de esta sesión, de los módulos, ¿no? Actos preparatorios y el módulo de selección. ¿Cómo es que vamos a subir esta información en el caso de este tipo de procedimiento? Entonces comenzamos con el tema de los actos preparatorios, para poder tener claridad sobre lo que va a dar pie al expediente de contratación, ¿no? Siguiente, por favor. En el caso del registro del expediente, como primer acto preparatorio, digamos así, que voy a registrar en el SEACE, aquí, por ejemplo, ingresamos a la consola de actos preparatorios, que está justamente al momento de seleccionar el tipo de procedimiento, para subir, y ponemos el botón nuevo expediente, ¿no? Y de manera similar, en el caso del procedimiento de adjudicación simplificada, ingresamos al enlace al PAC, donde se señala justamente el tipo de compra, selección, el objeto de contratación, si es un bien, servicio, ¿no?, y la vinculación al PAC. Luego de eso registramos el tipo de proceso que se va a llevar a cabo, el tema de la comparación de precios que vamos a efectuar, ¿no? Luego los números, las siglas, la descripción del objeto, también el tema básico también es el tema de la normativa aplicable y otros datos, ¿no? Luego de registrar esta información general respecto al tema de este procedimiento, completamos los datos de cada una de las pestañas que los hay, ¿no? Ahí, bueno, ya es un tema de confirmar más que nada la información. Seleccionamos el archivo que vamos a subir respecto al expediente, el tema del presupuesto también, y los plazos respecto al expediente, ya llegaríamos con más, digamos, lo que sería el cronograma, y ponemos la opción de declarar aprobación, para que se pueda, digamos, a través de la plataforma del SEACE, aprobar ese expediente de coordinación de comparación de precios. Una vez que ya subamos eso, vamos a poder ya
contar con un expediente referido a el procedimiento de comparación de precios. Siguiente, por favor. Y aquí tengamos en cuenta esas consideraciones, ¿vale? Así, digamos, sean en muchos casos hasta muy relativos. Primero, asegurarnos de seleccionar el botón guardar borrador nuevamente para todo, porque hay que tener mucho cuidado con la información que vamos a subir. En segundo lugar, completar cada ítem de las pestañas. Como vimos en la lámina anterior, en el caso de procedimientos de comparación de precios, está la información del tipo de proceso, la comparación de precios, los números, las siglas, etcétera. Entonces, todo eso tiene que estar correctamente llenado para no tener problemas al momento de querer, por parte de los proveedores, revisar la información o por parte incluso de la entidad para hacer el seguimiento, el procedimiento o el expediente de contratación que ha subido. En tercer lugar, también registrar los datos de aprobación del expediente, que son ya datos más complementarios, pero también hay que registrarlos, porque eso va a permitir identificar el expediente que justamente yo estoy registrando. Y luego, bueno, seleccionar el botón regresar para poder, digamos, no haya problemas, normalmente, como les dije, por temas de conexión o por temas incluso de, por ejemplo, el tipo de navegador que voy a usar, que hay un problema ahí por el registro de la información. Pues, sí, tratemos de seguir esos pasos al pie de la letra, estas cuatro recomendaciones para que no haya ningún problema al momento de subir el expediente de contratación en el caso de comparación de precios. Siguiente, por favor. Luego tenemos algo similar en el caso de la aplicación simplificada, que es el registro del conductor del procedimiento. Y aquí sí tenemos pasos prácticamente similares, ¿no? En primer lugar, seleccionamos la opción del nuevo conductor, en la columna de opciones de la actividad, y seleccionamos el tipo de conductor que vamos a registrar. Luego registramos los datos de designación del conductor, del aprobador y guardamos para poder continuar con el registro. Y finalmente registramos los datos solicitados, ¿no? Nuevamente hay esas opciones que se aperturan cuando nos piden confirmar, ¿no? Si los datos solicitados son tal cuales y van a formar parte, digamos así, de la información que va a estar consignada en el procedimiento de selección, perdón, el procedimiento de comparación de precios. Entonces, también sigámoslo, digamos, de manera secuencial para poder tener, en el caso del nuevo conductor, todo correcto. Siguiente. Y aquí también, ¿no? O sea, asegurarnos nuevamente de guardar borrador para que esa información esté ok y luego, digamos, ya aprobamos el registro que estamos realizando y procedemos a seleccionar la opción de botón realizar. No olvidemos eso, si bien son cada paso, digamos, o cada ítem de cada módulo eh, por separado, eso no quiere decir que en uno de ellos vamos a, digamos, a subir información quizás sin importancia o información que, como es que era sencilla al momento de subirse, no va a ser necesario que quizás quiera guardar eso como borrador porque luego quizás yo lo puedo volver a hacer o porque simplemente es algo muy rápido. No es así. Tratemos, como se señala en las láminas, de cada componente de cada módulo, tenerlo, digamos, de manera lo más segura posible guardado para que no haya ningún problema, porque todo eso puede perjudicar el registro de todo el expediente como tal. Al fallar uno de los ítems de cada módulo, pues puede suponer, digamos, la frustración del procedimiento que se haya subido al nivel de deseados. Y como mencionamos al inicio, ¿no? Pues, como eso involucra el tema de responsabilidad, es mejor tratar de seguir estos pasos hacia el pie de la letra para que no haya ese problema. Siguiente, por favor. Luego pasamos al registro nuevamente, ¿no? Del cronograma y las bases, ¿no? Vemos nuevamente lo importante que es tener esta información entendida como un solo ítem, a pesar de que comprende dos elementos, ¿no? Entonces seleccionamos en primer lugar, vamos al tema del cronograma, seleccionamos los nuevos cronogramas de la columna, opciones de actividad, y seleccionamos el cronograma que vamos a subir. Registramos los datos del cronograma que estamos subiendo y lo guardamos, y luego de ello, si está todo correcto, confirmamos el cronograma que vamos a subir y luego retornamos a la pestaña de opciones de actividad. Luego de ello, seleccionamos la nueva base para subir las bases del procedimiento y seleccionamos, y registramos, perdón, información de la pestaña, información de
la base que vamos a subir, el formato y todo, ¿no? Completando el formulario correspondiente. Y ahí por último registramos la información de aprobación de bases en nombre del aprobador de las bases y procedemos a colocar opciones destinadas a la publicación, ya contando con el cronograma y con las bases ya subidas. Entonces con eso ya culminamos la etapa justamente, digamos, de las más importantes de lo que son los datos preparatorios. Siguiente, por favor. Y nuevamente, ¿no? Como mencionábamos en el caso de la adjudicación simplificada, entendamos que esta fase se compone de cronograma y bases. Vamos ambos datos, eh, no obviemos ninguno de ellos para que se entienda de que ese procedimiento no va a tener ningún problema al momento de ser publicado, ¿no? Y bueno, otra vez, seleccionar la opción borrador para todo. Siguiente, por favor. Y como módulo de lo que es el procedimiento de selección como tal, tenemos ya la publicación de convocatoria. Y son pasos aquí también similares al otro procedimiento. Seleccionamos el procedimiento requerido, de acuerdo a los factores de búsqueda que vamos a utilizar, y seleccionamos acciones. Luego de eso verificamos la información respecto al procedimiento que yo he podido identificar al momento de hacer la búsqueda, y vuelvo a la opción de publicar convocatoria, ¿no? Me va a salir un mensaje de alerta sobre si estamos seguros de la información que vamos a registrar, que vamos a subir, y le damos a aceptar. Y luego de ello, cuando ya esté todo, digamos, a punto ya de ser registrado, publicado ya de manera oficial, hacemos una última verificación y confirmamos la publicación de la convocatoria. Eso para ya dar el paso final respecto a lo que es la convocatoria en caso de comparación de precios. Siguiente, por favor. Y aquí, bueno, aquí está el tema de, acá ya aparece bien por acá, ¿no? Aquí más que nada el tema de la convocatoria, o sea, eh, tomar en cuenta más que nada el tema del botón guardar por favor. Vemos acá, hoy en la parte de programas bases sobre la página anterior, pero simplemente hacer hincapié y que en el caso de la convocatoria también como todos los demás pasos anteriores, tenemos que estar claros con la información que vamos a subir y para eso mejor la tenemos de manera predeterminada al colocar la opción guardar borrador, ¿no? Para tenerlo claro. Siguiente, por favor. Ah, Ahora, en el caso de estos procedimientos que acabamos de hacer referencia, en el caso de comparación de precios, sí hay que tener un elemento muy importante en cuenta, ¿no? Y aquí para eso recurrimos al reglamento de la ley de contratación. Y es que para el caso, el artículo 98 te señala que para el caso del procedimiento de selección de comparación de precios, la entidad debe verificar los siguientes aspectos sobre el bien y servicio que va a ser objeto de contratación. Número uno, si esos bienes existen en el mercado. Eso es un tema muy importante, que es una labor de indagación que se hace, bueno, por parte del área usuaria junto con el órgano de contratación, el órgano responsable de las contrataciones. Tienen que hacer esa verificación previa de existencia del bien o servicio en el mercado. En segundo lugar, luego de confirmarse que ese bien o servicio exista como tal, tiene que hacerse una verificación de que si ese bien o servicio cumple con las especificaciones técnicas o términos de referencia, sin necesidad de ser fabricados, producidos, modificados, suministrados o prestados siguiendo la descripción particular de la entidad. O sea, aquí lo que tiene que hacerse es una labor, digamos, de asegurarse de que las características de estos bienes como tales no requieren una especie de indicación, una especie de lineamiento particular por parte de la entidad, porque se entiende que estos bienes deben cumplir con una característica que per se puedan satisfacer, digamos, la necesidad de la entidad sin que la entidad le dé una especie de indicación sobre la fabricación, ¿no? Tipo del producto, tipo del bien o servicio, o sobre su producción como tal, sobre su modificación o su suministro. Eso tiene que quedarse claro y por eso las entidades tienen que hacer digamos, ese check, ¿no? Y en tercer lugar, una vez que se verifique la existencia en el mercado, una vez que se verifique que estos bienes cumplen con las especificaciones técnicas
en esa especie de descripción o lineamiento particular de la entidad, tiene que asegurarse que estos bienes se entreguen simplemente entre los 5 días siguientes de formalizar la contratación. Esa es una también labor, digamos, ya no solamente en la etapa previa, lo que es el tema del requerimiento o el tema del desarrollo del procedimiento como tal, sino también que hay una labor de verificación luego de que se ha suscrito el contrato con el proveedor ganador. Tiene que haber digamos, esa especie de control por parte de la red entidad de que estos bienes se hayan integrado e implementado dentro de los 5 días hábiles siguientes de formalizar la protección. Entonces, todo esto, ¿por qué es importante que comentarlo? Porque esto va a tener que también formar parte de la información que se va a consignar en el SEAS. Tiene que haber ahí un desarrollo por parte de la entidad que va a registrar esa información en el SEAS sobre el cumplimiento de estas tres condiciones señaladas en el artículo 98.1. ¿No? Luego, luego dice, ¿no? Una vez definido el requerimiento de la entidad, el órgano encargado de las contrataciones elabora un informe en el que consta el cumplimiento de las condiciones para el procedimiento, por lo que les decía, ¿no? Este informe que hace el órgano responsable encargado de las contrataciones va, digamos, a formar parte del expediente de contratación. Porque al ser un requisito o una disposición de carácter obligatorio en virtud del reglamento de la ley de contrataciones, tiene que haber un documento que se hace un informe en el cual conste o la entidad deje constancia de que se están cumpliendo los otros requisitos. Y esa información obviamente se va a subir, se debe subir en el SEAS. Por lo tanto, es importante tomar en cuenta. Y luego señala, el valor estimado de las contrataciones que se realicen aplicando este procedimiento de selección es igual o menor a 15 unidades. Acá tenemos, como habíamos señalado anteriormente, en el momento de registrar la información, hay una información que teníamos que subir que era el valor estimado. Entonces, cuando se suba esa información, las entidades previamente deben tomar en cuenta este artículo, este numeral, que es que ese valor estimado que yo voy a consignar para este tipo de procedimientos debe ser menor, igual o menor a 15 UITs. Entonces, si yo como entidad no verifico ello y subo la información, digamos que no cumpla con ese requisito, o yo sabiendo o a sabiendas de que conocía la información sobre el valor del estimado de la contratación, subo la información como tal, ya genera responsabilidad. O sea, en el primer caso, es una entidad que simplemente es por negligencia o por otro supuesto, no verificó que el valor estimado sea igual a menor a 15 UITs y por lo tanto consigna un valor superior, o también puede llegar el caso con la entidad conociéndolo, y eso puede, como uno puede presumir que lo conocía a través justamente del informe que elaboró el órgano encargado de la explotación. Después de suceder que esa entidad conociendo sobre esta limitación en materia de valor estimado, asuma ello y lo suba, también genera responsabilidad. Entonces, tenemos ahí que tener mucho cuidado con entidades en el momento justamente de registrar esa información en el caso de los procedimientos de selección de comparación de precios. Tenemos muy en cuenta este artículo porque va a ser, digamos, definitorio para que no haya un problema grave en lo que sería el desarrollo de ese procedimiento, ¿no? Ahora también tenemos el artículo 99, que es que señala, ¿no? Emitió el informe favorable que elabora el órgano responsable de las contrataciones, el órgano encargado también solicita y obtiene de forma físico-electrónica un mínimo de 3 cotizaciones que cumplan con lo previsto en la solicitud de cotización. Entonces, también es un requisito obligatorio. O sea, el órgano debe solicitar y obtener como mínimo 3 cotizaciones, no dos, no uno, tres. Esas las que son acompañadas con declaraciones juradas de los proveedores de no encontrarse impedidos para contar con el Estado. La entidad otorga la buena pro a la cotización de menor precio, debiendo verificar previamente que el proveedor cuente con inscripción vigente de IRPP. Aquí también hay una labor de, como digamos, digamos así, verificación posterior de la entidad, ¿no? Respecto a lo que es el tema de las cotizaciones, que deben ser como mínimo tres. Segundo, que estén presentes estos documentos de declaración juradas para decir que los proveedores, ninguno de ellos está impedido de colaborar con el Estado. Y en tercer lugar, eh, al momento, digamos, del otorgamiento de la buena pro, debe verificarse que ese proveedor también cuente con inscripción vigente en la ONP. Y todo esto se enlaza con el caso del SEACE, porque obviamente, como mencionamos al inicio, hay información que se sube, por ejemplo, respecto a los proveedores, y ellos suben estas DJs, ¿no?
o también cuando al momento de hacerse el registro como participante por parte del proveedor, la plataforma entiende que si todo está ok, te dice que el proveedor tiene que ser un vigente del RDP, pero puede pasar que luego de que se siguen los pasos del procedimiento, esa inscripción ya no esté vigente. Puede pasar. Entonces, ahí es labor de la entidad hacer esta verificación de la vigencia del RNP luego de que otorga la buena prueba. Entonces, es una labor, digamos, de diligencia que debe tener la entidad pues, por mandato, en este caso, de reglamento. Luego dice, el otorgamiento de la buena pro lo realiza el órgano encargado de las contrataciones mediante su publicación en el SEAS. O sea, en el SEAS se sube el documento que otorga la buena pro al posorganador y se debe registrar la solicitud de cotización, que mencionamos en el artículo anterior, cuando corresponda, las cotizaciones obtenidas y la data respectiva de la buena pro. Entonces, vemos que toda esa documentación se debe subir al SEAS y por lo tanto al subir al SEAS, nuevamente, hay que tener mucho cuidado con la información que vamos a subir en relación a este tema de las cotizaciones, como también respecto a, bueno, esta información va a poder ser revisada, va a poder ser evaluada por parte de los demás postores, una vez que ya se registren, etc. ¿no? Y pues, en el supuesto que dos o más ofertas se empaten, en lo que es el tema de los precios, se selecciona el menor precio, el otorgamiento de la buena pro se efectúa a través de sorteo. Y también, respecto al tema del empate y respecto al tema del sorteo, todo eso debe quedar constancia en los documentos. No simplemente se va a presumir de que hubieron dos proveedores que tuvieron igualdad en cuanto a ofertas y que se va a presumir que ganó uno, digamos, por algún milagro. No. Esa información o esa documentación tiene que estar registrada, no tiene que ser elaborada y en segundo lugar registrada en el SEAS para que, digamos, todo siga su orden correcto. Siguiente, por favor. Siguiente. Es lo que le mencionaba, ¿no? El artículo 99, cuando hablamos de las autorizaciones, ¿no? Y cómo es labor del órgano encargado de las contrataciones solicitarlas y obtenerlas, ¿no? Y cómo eso impacta en lo que es el otorgamiento de la buena por también, porque eso también se va a registrar en el SEACE, junto con las cotizaciones que pide el órgano encargado de las contrataciones, y junto también con lo que sería el caso en que hayan dos o más proveedores cuyas ofertas empaten. Y también el sorteo que se realice para determinar cuál de los dos proveedores que han empatado sea el que se le otorgue la buena. Siguiente, por favor. Luego ya pasamos al procedimiento de subasta de inversión electrónica. También es otro tipo de procedimiento, el marco de la ley de contratación. Siguiente, por favor. Y aquí también ¿no? tenemos una división en relación con los tipos de actos preparatorios ¿no? que se van a consignar, así como también el módulo de selección que ya involucra el procedimiento. Siguiente, por favor. Entonces, seguimos, digamos, la misma dinámica que en el caso de los otros procedimientos. Primero, registro del expediente, ingresamos a la consola de actos preparatorios, seleccionamos el botón de nuevo expediente para poder empezar a registrar nuestro expediente. Ingresamos a la opción enlace al PAC, de donde vamos a poder ver el tipo de compra o selección, el objeto de la contratación y la vinculación al PAC. Registramos los datos generales de la contratación y el tipo de procedimiento, toda la información detallada sobre el procedimiento, la serie de identidad, la descripción del objeto, la base legal, etc. ¿no? Completamos los datos de cada una de las pestañas, los ítems que se piden, la parte de la pestaña también de presupuesto, también es importante, los datos de aprobación y ponemos la opción también de declarar la aprobación ¿no? del expediente que va a ser el expediente de contratación. ¿no? Siguiente, por favor. Es muy importante, ¿no? Como pasaba en el caso anterior, asegurarnos siempre de seleccionar la opción borrador, de completar cada uno de los ítems de las pestañas, ¿no? Porque como es información, en el caso del expediente, pues es información muy, no solo importante, sino también es información regular, se va a subir. También registrar datos de aprobación del expediente, es importante,
Y por último, el botón regresar, ¿no? No dejar de lado ello para que no haya problemas nuevamente del registro de la información que estamos consignando, de que estamos aprobando, en el caso únicamente del expediente. Siguiente, por favor. También, en el caso del procedimiento de su base de electrónica, tenemos también el registro del conductor del procedimiento. Y para registrarlo también seguimos las mismas opciones. Seleccionamos la opción nuevo conductor, de la columna opción de la actividad, seleccionamos el tipo de conductor, registramos los datos de la designación y aprobación del conductor y lo guardamos para poder continuar con el registro. Y luego de ello ya registramos como tal los datos solicitados, ¿no? Que son todo lo referido al nuevo conductor. Siguiente, por favor. Y nuevamente, ¿no? Guardemos siempre el borrador de la información que estamos recibiendo, por más que sea únicamente el ítem del conductor, y la opción de regresar luego de haber guardado el borrador, luego de haber registrado correctamente la información, para tener cada ítem de las acciones preparatorias como el procedimiento de selección de manera correcta. Siguiente, por favor. Aquí pasamos a lo que es el registro del cronograma y las bases. También este procedimiento de su base electrónica también tiene su cronograma y sus bases. Y el registro es muy similar, ¿no? Seleccionamos la opción del nuevo cronograma, seleccionamos el cronograma que queremos subir, luego registramos los datos del cronograma, los guardamos, confirmamos que sea el cronograma que queremos subir, y luego de que está confirmado y el cronograma subido, retornamos a la pestaña de actividades, ¿no? Para proceder a subir los de las bases. Seleccionamos la nueva base, en la columna de actividad, y registramos la información de la pestaña que te pide los datos sobre las bases que vas a subir, ¿no? Y por último, registramos la información de aprobación de bases y el nombre del aprobador, y con ello ya podemos seleccionar la opción de publicación de las bases, para que ya, después de que las mismas ya puedan tener este carácter pues, de publicidad al momento de que ya se suban a la plataforma. Siguiente, por favor. Y aquí nuevamente, ¿no? Eh, Comprendamos de que esta fase del momento de registro comprende tanto el cronograma como las bases, y que es siempre importante, para el caso del cronograma y las bases, seleccionar el botón guardar borrador. No es que ya mejor subo las bases y luego paso, perdón, subo el cronograma y ya después de ahí voy a las bases y recién pongo guardar borrador, ¿no? Les sugerimos que tanto para el cronograma como para las bases de manera independiente guardemos borrador, porque si no puede pasar de que haya algún problema al momento de subir el cronograma y confiados subimos información sobre las bases cuando la información del cronograma no ha subido correctamente. Mejor asegurémonos de ambos casos para la web. Siguiente, por favor. Y para el caso de lo que es el módulo del proceso de selección, tenemos la publicación de la convocatoria. También, ¿no? Pasos muy similares a los dos procedimientos anteriores. O seleccionamos la información del procedimiento requerido, de acuerdo a la búsqueda que realicemos, seleccionamos acciones, verificamos la información respecto a la convocatoria, los datos del procedimiento, etcétera. Eh, Colocamos la opción publicar convocatoria, aceptamos el mensaje de alerta de que nos señala que estamos de acuerdo o estamos seguros de subir la información sobre la convocatoria, y una vez que ya esté todo corroborado, digamos ya la última revisión antes de publicarla, colocamos ya por fin la opción de confirmar la publicación de la convocatoria. Una vez que ya subamos esa información de la convocatoria, ya no vamos a poder, digamos, al principio cambiarla o variar. Siguiente, por favor. Y aquí, bueno, finalmente simplemente verificar, ¿no? Que la información sobre la convocatoria esté correcta y que pongamos la opción de guardar borrado. No dejemos de lado ello porque, por más que sea nuevamente un acto quizás que se puede entender como no tan importante porque no tiene mucha data como puede ser por ejemplo las bases, o como puede ser por ejemplo un tema de lo que es la información del cronograma. La convocatoria también te define la regla de juego que se van a tener que seguir
al momento de que los profesores se presenten. Entonces, no subestimemos el hecho de que, por convocatoria que sea, iba a ser importante para el desarrollo del procedimiento de selección, y eso obviamente tiene que estar correctamente evidenciado. Siguiente, por favor. Y por último, tenemos ya una precisión, una brevedad respecto al tema de los topes del procedimiento de selección, ¿no? O sea, respecto a lo que serían los montos, de los tipos de servicio y que debemos tomar sí o sí en cuenta al momento nuevamente de registrar la información. Así como vimos en el caso de comparación de precios, el tema de estos límites de las suites, también tenemos topes en relación con cada tipo de procedimiento que vamos a, cuya información vamos a registrar en el SEAP. Entonces, el tema de los montos ahí es también vital, ¿no? Siguiente, por favor. Pues aquí tenemos un pequeño cuadro de resumen, donde se describen justamente los montos topes mínimos y máximos, ¿no? Esta ha sido una información que los ha actualizado este año, en el año fiscal 2023, los montos están en soles. Y aquí está, ¿no? Por tipo de procedimiento, ¿no? Tenemos licitación pública, ¿no? En el caso de bienes, tiene que ser un valor de mayor o igual, ¿no? De 480.000 soles. Y en el caso de obras, ¿no? También mayor o igual de 2.800.000, ¿no? En concursos públicos también tenemos, en el caso de servicios únicamente, el tope mayor y menor igual. Para adjudicación simplificada tenemos topes para los tres tipos, digamos, de elementos: bienes, servicios y obras. En el caso de subasta inversa, bienes y servicios, pero solamente en general, no abarca consultorías ni consultorías en general. La selección de consultores individuales, que también es un procedimiento un poco más específico. Aquí tenemos el de comparación de precios, que vimos anteriormente. Tenemos esos valores, ¿no? Menor o igual a 74.250, o en el caso mayor de 39.600. Y abarcamos también los servicios, probablemente servicios generales. Tenemos también la contratación directa, que es un procedimiento empleado en situaciones particulares, donde hay topes también, ¿no? Abarcar bienes, servicios y obras, pero en el caso de servicios solamente generales y consultorías en general. Y bueno, el concurso de proyectos arquitectónicos, que es un procedimiento mucho más específico, que solamente tiene un topes en relación a lo que es una consultoría de obras, ¿no? Entonces, es muy importante también tomar muy en cuenta este pequeño cuadrito, porque respecto al tema del registro, nuevamente, si no somos observadores respecto al tema de los topes de precios, en el momento de considerar esos valores en algún documento o ya sea en la propia plataforma, podemos ahí tener una posible complicación en efecto de responsabilidad, si es que no estamos conscientes de estos topes. Como decía, por más que sea un problema netamente numérico o aritmético, tiene un correlato normativo, un correlato, pues ya está lo que sería técnico, que lo vamos a subir a la plataforma. Entonces, mejor evitemos problemas y sigamos todas las indicaciones que se dan, en este caso por parte del OCE y las normativas internas, para que no haya ningún problema. Y desde la perspectiva técnica, operativa también. Lo que mencionamos hace un rato, hasta el cansancio de guardar borrador, créanme que sí es muy importante tomarlo en cuenta. En la práctica he visto muchos casos al respecto y problemas tan sencillas como el tema de conexión, los procedimientos que se han llevado a cabo han tenido muchas trabas, y si no han tenido trabas, incluso han llegado a frustrar, y eso obviamente no es lo esperable para este tipo de procedimientos, ¿no? Siguiente, por favor. Y bueno, con ello yo culmino la presentación, agradeciéndoles de antemano su atención